Bien, vamos a seguir con el tema de las artes plásticas. Muchos dicen de que, o piensan mejor dicho, de que las artes plásticas es solamente dibujar y pintar y listo. No es así. Es toda una especialidad. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una acuarela que hacer una pintura en acrílico o en óleo. Son cosas diferentes. Vamos a ver, vamos a clasificar cada uno y qué características tienen esos espacios de formación. Entonces, para diseñar estos espacios, primero, en las acuarelas, vamos a las acuarelas. ¿Qué tipo de acuarelas vamos a hacer? Me refiero al formato que vamos a trabajar. Puede ser un formato pequeño, puede ser un formato mucho más grande, como el que está aquí atrás, o puede ser un formato grande como este, o puede ser un formato mayor, tipo murales, mucho más grandes. De acuerdo a ese formato, estas acuarelas van a necesitar papeles especiales. ¿Y dónde los vamos a almacenar esos papeles? ¿Qué vamos a ir todo enrollado con los papeles así para que al momento de pintarlo tenga que estar estirando y acomodando? ¿No? Tiene que tener soportes especiales, que pueden ser verticales, pueden ser horizontales, depende del diseño de cada uno de los contenedores para estos espacios, para estos elementos. Entonces, primero, entonces, para diseñar esos espacios, según la técnica, ¿qué elemento voy a utilizar? Acuarela se utiliza mucha agua, se utiliza tablero semi inclinado, se puede usar el atril, pero tiene que tener cancha para usar el atril, porque ¿qué sucede cuando le haces las aguadas en la parte de arriba? Se te va a chorrear, y si no tienes práctica, no tienes calle, no tienes la posibilidad de lograr efectos interesantes con esas caídas de agua, porque falta practicidad y va a quedar hecho un desastre. Entonces, es importante que estos ambientes tengan el equipamiento necesario. ¿Qué otra característica más? Tiene que tener iluminación superior. La luz es importantísima. No puedes tener sombra sobre tu mesa de trabajo, es imposible. Entonces tienes que tener un espacio donde tú con las acuarelas puedas desarrollar, y cualquier técnica puedes desarrollar con un espacio muy iluminado. Tienes que tener un sector donde puedas limpiar fácilmente y rápidamente los pinceles. Por ejemplo, el tema del agua, una batería de caños, ¿no? de picos ahí de agua donde yo pueda lavar fácilmente. Puedo tener sectores donde una vez que está pintado, no tengo que colgar mis láminas para que se puedan secar tranquilamente. Algunos que utilizan secadores para acelerar el efecto del agua, por ejemplo, ¿no? Secadores de pelo. Otros utilizan eh, secantes. Hay artistas que utilizan, por ejemplo, para conseguir efectos de textura, le ponen sal al trabajo. Entonces, cuando trabajan con las acuarelas, al ponerle la sal ustedes saben que chupa el agua. Entonces te quedan unos efectos así, unos punteados, unos granos, unas texturas interesantes, pero eso hay que explorarlo en esos espacios justamente iluminados. Y eso solamente estamos hablando de la acuarela. Vamos al acrílico. ¿Cuál es la diferencia del acrílico? El acrílico también se trabaja con agua, se diluye con agua, pero tienes ahí un temita importantísimo. El acrílico se seca más rápidamente y se plastifica. La acuarela, cuando tú trabajas la acuarela, puedes hacerlo por veladuras. ¿Qué significan veladuras? Significa de que consigues un tono, puedes pasarle encima otro tono, puedes conseguir transparencias, puedes conseguir degradés, puedes conseguir manchas espontáneas, explosiones de colores, efectos de luz y sombra, ¿no es cierto? Pero esa es la diferencia. El acrílico también puedes conseguirlo, si es que lo aguas tanto al acrílico que va a ser como una acuarela, colores más intensos, interesante, pero una vez que secó,
queda medio plastificado. Ahí quedó. ¿Puedes corregir encima? Sí, pero te va a quedar un corte con el trabajo previo. ¿Estamos? Entonces, puedes conseguir efectos. Todo depende de en qué momento lo estás ajustando como para poder desarrollar eso que está ahí. Y después viene el óleo. El óleo o la eso sería dentro de las diques o pastosas, ¿no? El óleo. El óleo, además de poder tener estas combinaciones, tiene que tener pinceles especiales. El soporte donde vas a pintar tiene que ser especial también. Y no solo eso, sino que el pigmento y para aplicarlo no lo puedes aplicar así directamente con un poquito de agua. Le echas algunos elementos líquidos que son que te largan un vapor medio tóxico. Entonces el ambiente tiene que ser ventilado, el ambiente tiene que ser alto. La trementina, el aguarrás vegetal, para limpiar los pinceles también el aguarrás, y lo tienes que tener a la mano para poder limpiar. Pero ese olor te va a afectar. Entonces tiene que tener un lugar ventilado como para que pueda desarrollar todo eso, ¿no es cierto? Y el secado del óleo es diferente, tiene otros tiempos. Entonces puedes trabajar con una sesión, puedes trabajar 2 sesiones, 3 sesiones, lo vas mejorando, corrigiendo, como este que está aquí, por ejemplo, que tiene una sola sesión. Tengo que ir agregándole otras cosas, puedo mejorarlo. El de acá ha tenido como 6 sesiones, por lo menos, pero se va a mantener el color. Color intenso, colores fuertes, colores puros, colores que tú estás buscando en tu paleta de colores. Entonces, son técnicas diferentes, soporte diferente, un espacio amplio puede ser versátil, puede ser ventilado en el momento oportuno, puede ser iluminado, tiene que ser iluminación vertical, digamos así, y también los formatos son pequeños, grandes, tipo mural, ¿cierto? Los medianos, que también tienen un bastidor de madera generalmente, y puede tener templadores en las esquinas para poder tensar la tela. Eso, hay personas que se dedican a eso, a elaborarlos, y hay otras personas que directamente van practicando sobre cartones, tela, hasta que dominen la técnica. Es muy simple, pero necesita un espacio diferente. Entonces, fíjense bien, ya tengo el equipo. Trementina, guarda vegetal, tiner, los tachos, pinceles diferentes, frascos diferentes para diluir los colores, la paleta de mezcla de los colores, es diferente. El acrílico, mi paleta que es diferente, con un vasito, con cubitos, que pueden ser descartables incluso, porque una vez que se secó el acrílico ya fuiste, no te sirve más. Y de ahí puede ser de que pinceles también sean un poquito más suaves, o el de las acuarelas, que son pinceles mucho más finos, como el de pelo de Marta o de camello, o los sintéticos que están saliendo de punta fina o punta chata, ¿no es cierto? Se utiliza bastante. Entonces, eso es nada más que en el color. Pero ¿y si utilizo pastel? ¿Y si utilizo crayones, digamos así, o lápices? El formato, pequeño, mediano, grande, ¿dónde los guardo? ¿Dónde los almaceno? Ojo, y no voy ahí con una hojita a hacer un dibujito y listo, ya hice. No, el talento se va a ir consiguiendo con la práctica. Y la práctica vas a tener que gastar papeles, 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 papeles por donde quiera. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de las artes plásticas, entonces vamos a ver de qué el tema es así. Ahora, eso sería la pintura. El dibujo es otro tema, otra especialidad dentro de las artes plásticas. Dibujo, pintura, grabado y escultura. ¿Sí? Son líneas diferentes. Entonces, vimos el dibujo, lápices que pueden ser de lo más duros a lo más blandos, carbonilla, carbón, que lo puedes preparar tú mismo con ramitas de eucalipto, lo puedes ir preparando para que tengas tus ramitas de carbón y lo puedas trabajar. Y después el otro aspecto sería de que puedas tener colores sanguíneos, por ejemplo. Si te gustan las artes, debes haber visto artes de algunos maestros famosos, Da Vinci, por ejemplo, ¿no? O Miguel Ángel.
o Rafael, sus dibujos, sus bocetos, esos bocetos de distintos tonos, que siempre había un sanguínea que se defumaba detrás, esos colores ayudan bastante, ¿no? Y te ayudan a estudiar la forma, las figuras. Ahora, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que trabajan estos tres elementos, ¿no? O, ¿qué es lo que ven? Pueden ver modelos, pueden ver, ¿cómo se llama? Bodegones, o nosotros le decimos en algunos lugares naturaleza muerta, una manzana, una pera, o las uvas, el plátano, la sal, qué sé, hasta el perro, el gato. ¿No es cierto? Son cosas pequeñas que uno puede ir modelando así, hasta eh, las personas. Hay un arquitecto muy famoso, Richard Meyer, que él habla de la naturaleza del paisaje. Y la naturaleza del paisaje lo va relacionando con las ondulaciones y los movimientos y lo relaciona con la figura humana, particularmente con la figura femenina, que es tiene muchas expresiones curvilíneas, digamos, en ese sentido. Y él lo utiliza en el diseño. Más o menos esa es la línea que tengo yo, ¿no? Mis líneas de diseño, casi todas ellas salen de la figura humana. Y también lo hace otro arquitecto famoso, que es Calatrava. Calatrava toma elementos importantes de la figura humana, la estructura de la figura humana, algunos gestos de la estructura humana y va armando su diseño arquitectónico. ¿Son originales? Claro que son originales. Si usted ve alguna de esas obras arquitectónicas, va a descubrir que es de él y va a descubrir de dónde sale, no es solamente así. Entonces, fijémonos en lo que estamos desarrollando. Ojo, y eso sería con las artes plásticas, que estamos hablando de dibujo, pintura, ¿no es cierto? El grabado no lo vamos a ver, pero vamos a tocar un poco la escultura, porque una de las preguntas que viene allí para la encuesta del especialista dice lo siguiente: ¿puedo trabajar con plastilina? No te pases. Las plastilinas son elementos manuales pequeños que vienen en barras escolares o vienen en paquetitos pequeños, pero son plásticos moldeables. Eso básicamente se utiliza para los chicos de los primeros años de inicial, donde ellos tienen que prestar su adiestramiento y manipulación de objetos pequeños y dar forma, o sea, transferir su conocimiento a una expresión de lo que ellos quieren a través del cuerpo y las manos para irlo formando. Tiene esa intención la plastilina, es chiquito, pero para las esculturas se utiliza arcilla, se utiliza madera, se utiliza barras de jabón para hacer los modelos, se utiliza alambrones, y las mesas de trabajo no son esas mesas como para usar plastilina, se llaman bancos de trabajo. ¿Por qué bancos? Porque son asientos longitudinales, más o menos de 1,20 m por 35 de ancho, 40 de ancho, donde uno de los soportes es un poco más levantado y ahí se coloca el modelo y se pone a trabajar. ¿Me entiendes? Es como si tuvieras un barquito que estás sentado y estás trabajando, estás picando tu piedra, tu yeso, tu arcilla, lo que tú quieras. Pero no estás trabajando con plastilina, estás trabajando para estas artes mayores. Ahora, si lo quieres hacer a nivel colegio, a nivel de educación inicial, a nivel primaria, sí, bueno, es posible. Pero si quieres hacer un centro juvenil de expresión cultural, me parece que lo más recomendable sería que utilices otros temas. El yeso, por ejemplo. El yeso, te haces un cubo, te haces un molde. Imagínate que metes yeso, lo diluyes en agua con las proporciones adecuadas, lo metes en una botella de Coca-Cola, ¿sí? Esas botellas así, medias raras, así de descartadas, lo que quieras. ¿Vamos? Luego, pelas el plástico para reciclarlo, por ejemplo, en otra función, y te queda el yeso ahí en escultura, y lo empiezas a trabajar, lo empiezas a moldear. En ese banco que te digo, en ese banco que está individual, ¿no es cierto? Allí. Ojo, que también son formatos pequeños, medianos, y puede ser lo que quieras, ¿no es cierto? Pero, entonces, vas trabajando allí y lo vas desarrollando, ¿me entiendes? Le vas sacando todas las cosas que no lo necesita, lo vas sacando. Y le dejas solamente lo que tú quieres formar como expresión plástica. Y es un proceso.
Se hace un boceto simple, sencillo, se coloca a un costado y lo vas trabajando. La ventaja del molde de yeso es que tú lo ves tridimensionalmente, le vas dando vuelta, no como en los planos que tiene vista frontal, vista superior, vista lateral. No, acá ves todo junto. Entonces tienes que tener una visión integral de la volumetría. Y para eso yo puedo tomar imágenes virtuales de fotos, por ejemplo, o también puedo tener modelos. Puedo tener modelos en vivo. Puedo hacer moldes, claro que sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Generalmente se hacen unos bastidores de 35 por 35 con listones de madera de media pulgada, separados por 1 centímetro cada uno de esos listones, con unos bastidores de refuerzo, de tal manera que tú puedas cargar y tú tienes que manipularlos. ¿Por qué? Porque te habla de equipo, te está preguntando de equipo. ¿Qué tipo de equipo? ¿Por qué lo tengo que utilizar así? ¿Por qué se tiene que hacer así? Porque es muy simple. Este material de yeso, este material de arcilla, tiene que estar ventilado. Y si tú lo colocas sobre el piso, abajo se va a mantener la humedad. Entonces tiene que estar levantado en estos soportes. Es como si fuera un pequeño encofradito, pero manuable. Tú lo puedes llevar. Así como te molestaba para que lleves tu bitácora en arquitectura, que es una herramienta básica, pasa exactamente lo mismo con ellos. Tú llevas tu tablerito así de madera y sabes que haces bellas artes y que estás viendo el tema de las esculturas. Entonces colocas ahí tu modelo, lo vas armando, lo vas tallando y lo vas moviendo sin moverte tú, lo vas moviendo, lo vas girando y vas viendo de todos los ángulos. Generalmente son trabajos de 3 semanas. En 3 semanas ya tienes que tener un producto terminado. Y la terminación también se tiene que hacer en estos espacios amplios, tiene que ser ventilado, porque cuando empieces a lijar el yeso, pulirlo para darle el acabado fino, ese que hace de que sea excelente o exquisito el material, vas a ver mucho polvillo, y ese polvillo va a molestar a la gente, a todos tus compañeros que están al costado. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y también cuando uno hace clases masivas para los chicos, el yeso generalmente se compra en cantidad. Y eso no lo vas a traer de a uno. No vas a venir con tu carterita y a tu casa y vas a venir con tu bolsa de cemento al costadito de yeso. No, tienen que venir con carritos a un costadito, tipo supermercado, pero más fuerte, más rígido, y lo van trasladando por una circulación que le vamos a llamar en este caso el eje de las artes. Así como acá tenemos el eje de la música, el eje de las artes. Y el eje de las artes tiene que tener depósitos, eso sí tiene que tener depósitos, pero que también pueden tener puertas de rejas metálicas para poder ver lo que hay adentro. ¿No es cierto? Porque todos esos materiales cuestan y tiene que ser visible. Entonces, yo tengo ahí la arcilla, puedo tener madera, puedo tallar en madera. Ustedes pueden cortar en su casa unos troncos así más o menos de 40 centímetros por un diámetro pequeño, le sacan la corteza y lo pueden ir trabajando con los cúters que tienen para hacer maquetas. O hay unas gupias, se llaman en las ferreterías, y van devastando las cosas que no les sirven. Y van sacando, van dándole formas de acuerdo a un boceto que ustedes quieran plantear, y de ahí van a salir las figuras que ustedes quieran. Entonces, son temas diferentes. La escultura no es eso de estar haciendo con plastilina, porque no tiene sentido. ¿Me entiendes? Para hacer un modelo, la plastilina, ¿de cuánto te puede salir? De 10 por 10 centímetros de alto. Y no puedes combinar las plastilinas. Las plastilinas vienen de colores. Si los combinas te queda color tierra, color marrón, color chocolate, así horrible. No tienen una expresión. En cambio, si utilizas el yeso París, por ejemplo, cuando lo golpees, está sequito, va a sonar a metal. Eso significa que has logrado una buena dosificación del material y el diseño que es tuyo le va a dar cierta calidad. Eso es el producto en sí, pero también tiene que ver cómo lo presento. Cómo lo presento para ver a qué herramientas utilizo. Generalmente la proyección del objeto que estás utilizando se proyecta en una madera más o menos de un espesor de 1 pulgada, pulgada y media, de acuerdo al peso,
con una estructura por debajo con alambre que penetre dentro del objeto. Eso puede estar planteado desde el comienzo, ¿no? Entonces, de tal manera de que lo limpias, lo barnizas, lo pintas y te quede el objeto con el movimiento que tú quieras y apoyado ya listo para exposición. No es solamente apoyarlo en el piso y listo, ya está ahí. No, nada que ver. No es así. Entonces, tiene distintas herramientas y también se genera ruido. Tiene que estar separado de las artes plásticas, tiene que estar separado de la pintura, de escultura. Tiene que estar separado por el polvo, pues tiene que estar separado por el ruido, porque a veces se llevan sus sierras eléctricas los chicos, ahí están cortando. O puede ser que también estén haciendo esculturas metálicas, que también es dable, que también es factible. Entonces tiene que haber mesa de soldado, ¿no es cierto? Hay que soldar, hay que ver cómo lo puedo hacer, esas cosas y que no sean tan pesadas para que lo pueda trasladar. Pero, entonces, tengamos en cuenta de que las artes plásticas no es tan sencillo como ustedes están pensando. Puede ser un piso, puede ser dos pisos. Los talleres generalmente se recomiendan en planta baja por el traslado de los materiales. Pero las clases, ¿qué clases puedo tener? Clase de historia del arte, francés o inglés. La mayoría de la bibliografía de artes específica están en francés. Entonces tiene que haber a lo mejor un profesor de idioma. ¿Me entienden? Entonces, miren cómo ya va saliendo de pronto, no es solamente un salón de pintura, un salón de escultura, un salón de grabado, ¿no? Cada uno tiene su complejidad. Hay que grabar. Los lavatorios de las esculturas es diferente al de pintura. El de pintura solamente los colorcitos, el pigmento que hay que lavar para que quede bien el pincel, secarlo y todas esas cosas. En el de escultura no. De escultura van a caer sólidos, van a tener precipitaciones cuando estés lavando los instrumentos que has utilizado para hacer la mezcla. Las herramientas van a caer por precipitación. ¿Y eso dónde va a caer? No va a caer al desagüe común, te lo va a atorar enseguida. Entonces hay que ver todo un sistema de drenaje, cómo lo hago para trabajar. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, es interesante, me encanta el tema, pero es amplio, no se puede hacer así. Por eso que muchas veces debemos de coordinar como para tener una entrevista personal y ver cómo podemos solucionar ese tema. Gracias, espero que te haya gustado. Seguimos con la siguiente.